ejemplo de las facciones que había en la prensa dentro de únicamente el bloque de la derecha, con un episodio también muy, muy trágico, que es el asesinato del señor Federico García Lorca. Y dirás, eso fue en el 36. Sí, pero en el año 72, que ha pasado un tiempo, hay un pequeño debate en esta historia. Me explicaré. Al señor García Lorca, dentro que hay muchas incógnitas de exactamente cómo fue la muerte y tal, y Ian Gibson ha escrito un ejército de libros sobre esto, pero vamos, lo que sí se sabe es que un diputado de la CEDA, integrista católico, es el padre de dos actrices importantes. ¿Cómo se llama la que hizo lo de las brujas de Terele Pávez, Carmen Claro, Maura. claro, el padre de Terele Pávez y también de Mapenella es el que fue a la casa de Federico Lorca y se lo llevó. Y era uno que había sido diputado de la CEDA, Ruiz Alonso se llama, señor Ruiz Alonso. El que se lo llevó y tal. Qué curioso, no lo sabía. Sí, anecdóticamente, por Terele Pávez y por Mapenella, que le han arrastrado ese amenito toda su vida. Entonces, bueno, creo que lo han contrarrestado mucho, con sus opiniones políticas, o sea que, claro, sobre todo Terele Pávez, o sea que... Entonces, lo curioso es que en el año 72, el periódico, digamos, de la editorial católica, el periódico que podríamos llamar vaticanista, que era el periódico Ya, en aquel momento, eran unos periódicos que era, dentro de lo que cabe, más relativamente aperturista. Hay que recordar que en aquel momento quien dirigía la conferencia episcopal era un obispo que ya murió, que se llama Trancón, que era muy aperturista, muy partidario de la reconciliación, tal. Y en cambio el periódico El Alcázar, este sí privado, era el periódico que podemos considerar el periódico más contrario a cualquier tipo de reforma y cualquier tipo de apertura. Lo llamaban el búnker, ¿no? El periódico tal. Lo decía un señor San Gibello y era... Entonces, en el 62, un periodista del Ya, que se llama Luis Apóstol, hace un comentario de que qué curioso que en una cosa vinculada a Federico García Lorca esté ahora usado por falangistas. Cuando entender ya lo que faltaba, de que encima... Otros actos políticos de importancia fueron la toma de posesión como consejero de Estado del arzobispo primado Monseñor González y el descubrimiento de una lápida conmemorativa del acto fundacional de la Falange Española en la fachada del Teatro de la Comedia, donde ahora se representa una obra de Federico García Lorca, muerto en 1936. El retorno a la escena activa de Falange es bien visible. Entonces, el Alcázar interpreta eso como un ataque. Dice, o sea, que está diciendo ahora que como que los falangistas que somos culpables de la muerte de García Lorca, tal. Pues voy a recordar que quien se llevó a García Lorca era uno del sector integrista católico. Por lo tanto, si alguien tiene que responder de García Lorca, que son los del sector católico, el sector cristiano, los del Ya. Don Luis Apóstol mantiene contra el espíritu, la doctrina, la obra y los hombres de la Falange una activa beligerancia. Lo que tan rastreramente insinúa don Luis Apóstol en su comentario de hoy en Ya, a propósito del descubrimiento de una lápida conmemorativa de la fundación de la Falange en la fachada del Teatro de la Comedia de Madrid, posiblemente haga gracia a algún degenerado y resentido, pero en modo alguno a quienes alienten en su alma el más mínimo sentido de su dignidad humana. Pero ¿qué género de relación quiere establecer don Luis Apóstol al decir que el retorno a la escena activa de la Falange es bien visible? ¿Acaso una relación causal entre la muerte de Federico García Lorca y la Falange? El poeta vivió los confusos y agitados días de julio de 1936 escondido en la casa del jefe de la Falange granadina, quien le tenía bajo su protección para evitar los desmanes de ciertas escuadras gilroblistas de las Juventudes de Acción Popular, cuyo fervor fascista se demostraba con el asesinato y el saqueo de la retaguardia. Bastó una ausencia del jefe de la Falange granadina para que una de estas escuadras tan sentimental e ideológicamente ligadas a don Luis Apóstol cometiera el canallesco asesinato que después se intentó desde ese piadoso ala de la democracia cristiana cargar sobre la conciencia histórica de la Falange. Más cerca del señor Apóstol debería buscar el señor Apóstol a los asesinos. Siga la pista desde ya, verá que fácilmente la encuentra. Por tanto, que el señor Apóstol, si quiere buscar a los responsables, que mire en su entorno y no en el nuestro. Fíjate, esto era el año 72. Y había ahí un debate de quién tenía la culpa o no. Claro, los de otro sector dirían, los de la izquierda dirían, ¿qué más nos da? ¿Qué familia lo hiciera? Lo hizo el franquismo y punto. Pero entre ellos estaban como, no, pero era más de los vuestros que de los nuestros. Si el Alcázar de hoy vendiese los ejemplares que vendía cuando yo lo dirigí, empezaría a preocuparme por los sistemáticos ataques a mi persona.
Pero mientras malgasten páginas en esa prosa, creo que el comprador dejará quietos los ejemplares en el kiosco. El insulto nunca es sucedáneo del acierto. El ministerio pues juzga manu militari y vamos, y en una tarde se cepilla eso y se cierra el periódico. Unos obtenemos trabajo relativamente antes, en mi caso fue relativamente fácil, porque lo que tuve es que subí de la calle Padre Damián a Mateo Inurria al volver a mi casa de siempre, al Ya. Y ahí pues repesqué a Julián García Candao, Juanito Pinedo, a unos cuantos me los llevé allá. Que es curioso ese enfoque pues que sí, están aquí básicamente los culpables de la muerte de Lorca diciendo, no, pero tú apretaste el gatillo, no, ya, pero tú diste la orden, no, ya, pero tú fuiste el que escribió el papel para dar la orden. Da lo mismo, y es lo que justo lo has dicho claramente, la izquierda o allegados de Lorca o lo que sea, al final dicen, me da igual quién hiciera tal, quién hiciera cual, sois la misma mierda para nosotros y ambos le matasteis. Me da igual quién apretó el gatillo, quién dio la orden, quién se lo llevó, quién tal. Me da exactamente igual. Tenéis la misma culpa. Que uno tenga un 70% y otro un 30%, me da exactamente igual. Sois ambos los causantes de la muerte de Lorca. Y ya está. Entonces queda bastante triste y bastante patético que ambos empiecen a... No, pero tú más, no, pero... Es lamentable, la verdad. Algo de lo que, por cierto, es curioso, pero como dices, hace 50 o 40 años, cuando sucedió, muchos se vanagloriarían de ello. Cuesta que no nombre nada radical ideológico porque Lorca estaba refugiado en la casa de un falangista de Granada. Porque dijo, oye, yo soy falangista, yo te puedo proteger. Pero las guerras civiles, que es lo peor que existe en la faz de la tierra, son ideales para rencillas. Entonces, gente que le tenía... hay teorías de que fueron familiares de Lorca que dijeron, oye, que está escondido aquí. Y este famoso Luis Alonso, que quería también hacer méritos frente al falangista, lo está escondiendo en su casa, tal. Pues seguramente en el momento en que lo encuentran, dirá, he encontrado al rojo escondido que tenía tal. Pues seguramente en aquel momento Luis Alonso se sentiría como claro. me ha apuntado un tanto, ¿no? Y luego, en cambio, en la última etapa de su vida, porque Luis Alonso estaba vivo cuando llegó la democracia, pues dicen que huyó a Estados Unidos y permaneció ahí un poco escondido a miedo de que, porque digamos que ya no sería algo de lo que enorgullecerse a partir del 75. El tiempo dio perspectiva, y dio perspectiva, no una perspectiva completa, pero al menos fueron pequeños conatos de cosas que ya algunos se dieron cuenta, joder, esto que hicimos a lo mejor no estaba tan bien. Les quedaba mucho por darse cuenta de cosas que no habían hecho que estaban bien, que no estaban bien, pero ya son pequeñas cosas. Pero eso saca, como digo, lo peor de la gente. Es tan autohumillante para ellos tener esta discusión que a mí me provoca vergüenza ajena.